Hechos capítulo 4, versículo 18, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted lo ha encontrado, puede decir amén. 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 Y dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Repitamos todos juntos este versículo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Toma su asiento en el nombre del Señor Jesús. Mientras meditamos la palabra del Señor Jesús que hoy en día nos ha entregado, Dios nos ha encomendado y nos ha dado la misión en este mundo mientras habitamos, mientras permanecemos en este lugar. Nos ha entregado una comisión el cual todos nosotros hemos conocido. Tenemos nosotros como comisión el ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Amén. Y que las señales estarían presentes mientras nosotros predicamos el evangelio. Que con nosotros habrían señales y milagros mientras testificamos la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Las señales están presentes hasta el día de hoy. Amén. No se han quedado en el pasado, han permanecido hasta la actualidad. Amén. El libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 17 al 20, dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y comienza a enumerar una serie de cosas que son por señal. Y esas señales nos indican que lo que nosotros testificamos es verdad. Amén, Señor. Que lo que nosotros anunciamos es verdad. Amén. Pero también el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, habló de una generación. Habló de una generación mala. Y esta generación mala demandaba señal. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Y en muchas ocasiones, mientras nosotros testificamos y hablamos la palabra del Señor Jesucristo, hay quienes nos piden señal, nos piden argumentos para demostrar de lo que nosotros hablamos y testificamos no es una mitología, no es una leyenda, sino es algo divino. Pero la generación mala y adúltera demanda este tipo de señal. Pero hay otra generación a la cual yo pertenezco y también usted pertenece. Y esta generación no demanda señal. Aleluya. Y usted dirá: ¿por qué esta generación no demanda señal? Lo que pasa es que yo soy señal. ¿Y qué quiero decir con esto? De que nosotros somos por señal. Amén. Que Dios transformó mi vida. Dios hizo un cambio radical en mi ser. Y desde aquel momento yo paso a ser una señal viva de lo que Dios hizo en mi corazón. Y desde ahí y en ese momento yo no puedo callar lo que he visto y oído. Por eso yo partíamos leyendo esta palabra cuando Pedro y Juan decían que ellos no podían callar lo que habían recibido. Si usted ha recibido la salvación, no lo calle.
Si usted ha recibido este mensaje, no lo guarde. Es para que lo comience a anunciar con su familia y su amistad. Amén. Jesús. La generación incrédula demanda señal, pero la generación a la cual usted y yo pertenecen no demanda señal, porque usted es señal. Yo soy señal de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es, Señor. Como misionero, como mensajero de Dios, tenemos que anunciar buenas noticias. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor nos ha enviado a fortalecer, a edificar y a enseñar a la iglesia. Señor. Pero también es necesario cerrar nuestros oídos cuando alguien viene con discursos que no son dignos de escuchar. Cuando hay palabras que no edifican. Cuando hay palabras que no enseñan a la iglesia. Tenemos que cerrar nuestros oídos y no dejar ese tipo de palabra en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha encomendado esta misión de llevar la palabra del Señor Jesucristo? Amén. Jesús. Volviendo a la lectura principal, lo que se buscaba o lo que buscaban en Pedro y Juan es que no anuncien más el Evangelio y no hablen más en el nombre del Señor Jesús. Buscaban que Pedro y Juan cerraran sus labios y no proclamaran este Evangelio. Pero ya conocemos cuál fue la respuesta de Pedro y Juan. Usted lo ha leído conmigo. Amén. Y hoy en día no tenemos ese tipo de restricción, en cierto modo. Tenemos libertad de culto, tenemos libertad sobre nuestros tiempos, tenemos tiempo para congregarnos, tenemos tiempo para también ejercer a lo mejor mucho lo laboral, pero es importante dedicarle tiempo al Señor Jesús. Y hay muchos momentos en que la vida nos afana, nos comienza a encerrar en nuestros proyectos, nos tiene enfocados en cosas vanas, que no son para edificación. Hay momentos en que el ocio nos consume. El tiempo que podríamos dedicar a la palabra del Señor Jesús, el tiempo que podríamos dedicar a la lectura de la palabra del Señor Jesús, lo dedicamos a un momento de televisión, a un momento de una serie televisiva, a estar 2, 3 horas con el teléfono y buscamos lo que no nos conviene y lo que no nos edifica. Y no buscamos la parte espiritual, sino buscamos satisfacer los deseos de la carne. Y el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice Pablo: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Sí, Señor. Si hay algo que nos impide ser hijos de Dios, portadores de la palabra y el Evangelio, es que muchas veces le dedicamos más tiempo a lo terrenal y no a lo espiritual. Así es. Y dejamos pasar el tiempo y no nos enfocamos en lo que verdaderamente nos edifica. Dios. Y en la iglesia del Señor Jesús, lo que hemos venido a buscar es la edificación y a nutrirnos de la palabra del Señor Jesús,
a nutrirnos de este mensaje para también anunciarlo. Amén. Porque no tenemos que avergonzarnos de lo que somos. No tenemos que sentir vergüenza de que Él nos llamó. No tenemos que sentir vergüenza del nombre que está puesto en nosotros. Porque el Evangelio no es algo por el cual yo debiera sentir vergüenza. El Evangelio es algo que es sumamente poderoso. Lo que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Y creemos que en estos tiempos, más que nunca, es difícil mantenerse en la iglesia. Porque somos presa fácil del enemigo. Somos, aleluya, muchas veces bombardeados por mucha información del enemigo. Pero en esta tarde yo he venido a ser edificado por la palabra del Señor Jesús. Amén. Y el Evangelio al cual usted y yo pertenecemos consiste en dejar y hacer morir la carne, en dejar obrar el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu actúe y se propague por todo nuestro ser. Y cuando hablo del Espíritu del Señor Jesús, no hablo, como usted bien sabe, de un ser aparte de Dios. Cuando hablo del Espíritu, hablo del mismo Dios manifestado en carne. El mismo Espíritu, el que un día dejamos entrar, pero también dejamos ir fácilmente por nuestras acciones. El Evangelio consiste en hacer morir la carne y obedecer a Dios. Amén. El Evangelio consiste en nadar en contra de la corriente de este mundo. El Evangelio consiste en influenciar al que está a mi lado para acercarlo a Dios y no alejarlo. Amén. El Evangelio consiste en, aleluya, acercar al amigo a Jesucristo. El Evangelio consiste en que usted y yo no nos dejemos de congregar. También el Evangelio tiene como fin el anunciar las buenas nuevas. En simple palabra, es ir en pos del necesitado y extenderle la mano. La buena noticia o las buenas nuevas, recuerda que un día el Señor nos entregó este mensaje. Un día nos entregó la salvación. ¿Recuerda usted cuando llegó la salvación y la buena noticia a su casa? ¿Recuerda cuando el Señor te encontró en la situación en la que te encontrabas? Esa buena noticia tenemos que seguir propagando como iglesia. Esa buena noticia tenemos que seguir hablando como iglesia y como hijo de Dios. Pero esa buena noticia es solo el comienzo del caminar del Evangelio. De ahí en más, nosotros empezamos a experimentar el vivir en la iglesia. Estamos en el desierto, pero también habitamos en lugares de delicados pastos. Comemos con alegría y también con tristeza. Estamos en un evangelio por el cual muchas veces sufrimos por causa del nombre del Señor Jesús. Y bien lo hacemos por sufrir y llevar el nombre de Jesús. Pero en ocasiones sufrimos por nuestra desobediencia. No es lo mismo estar padeciendo en estos momentos por nuestra desobediencia que el estar sufriendo por causa del Evangelio. Si estamos sufriendo por causa de nuestra desobediencia, es tiempo de llegarnos a Dios. ¿Cuántos creen que es tiempo de acercarse a Dios? Es tiempo de acercarse a Dios. Y nos equivocamos, tomamos decisiones correctas, también incorrectas. Creemos en Dios y también dudamos.
Somos tan fuertes como Sansón, pero también tan débiles como Sansón. Y nos preguntamos por qué en un momento dejamos de, aleluya, dejamos de llevar este mensaje. ¿Por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué no podemos seguir en una estabilidad en el tiempo? Nos preguntamos por qué estamos en tristeza y en felicidad. ¿Por qué no podemos seguir una sola línea constante? Pero el Señor en esta tarde nos ayude a entender nuestra finalidad como iglesia. Amén. Y el Señor ya nos dio una finalidad y un propósito en la iglesia. Hay labores que hacer en la iglesia. Hay labores en las cuales nosotros servimos en la iglesia. Pero el principal objetivo del Evangelio es predicar de Cristo. Usted dirá, yo no soy evangelista. Pero no importa, nada de eso importa para que usted predique el Evangelio. Amén. No soy diácono, no puedo servir en la iglesia, no importa. No es una excusa tener un título al cual nosotros respetamos y amamos. No soy pastor, pero también puedo entregar una palabra de ánimo a la oveja que está en la Amén. Ir en pos desde el que está desvalido es una misión como iglesia. Pero para anunciar el Evangelio, para ir en pos de aquel que está débil, para orar por aquel que tiene alguna petición, para acercarnos a Dios y encontrar un socorro y una respuesta, para ir con este mensaje poderoso de la buena noticia y de la salvación, es necesario tener el Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas. Y para eso yo quisiera llevarlo al libro de Isaías. Para hablar de Dios tenemos que conocer a Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos hablar de alguien que nunca lo hemos experimentado como tal. Ahora, ¿ha experimentado usted verdaderamente a Dios en su vida? Amén. Todos los que dijeron amén son señales que pueden hablar. Amén. Todos los que dijeron amén pueden llevar este Evangelio. Porque el experimentar a Dios en nuestra vida nos hace también portadores de lo que tenemos. Amén. Con eso ya es suficiente para hablar. Por eso Pedro y Juan dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. El libro de Isaías, capítulo 61, dice la palabra del Señor Jesús. El Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Amén. A promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro,
a consolar a los enlutados. Pero para hacer todas estas cosas, para llevar este mensaje, para predicar el Evangelio, para anunciar buenas noticias a los abatidos, para vendar a los quebrantados, hay una cosa necesaria que tenemos que tener. Hay algo fundamental que no tenemos que dejar, y es el Espíritu del Señor. Porque cuando anunciamos el Señor no lo podemos hacer sin Espíritu. Cuando hablamos de Dios, cuando ponemos manos, no lo podemos hacer sin Espíritu. Tenemos que hacerlo bajo la unción del Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta tarde quieren anunciar el nombre del Señor Jesús? Amén. Como una buena noticia. Y es que en los combates o en las guerras hay victoriosos y hay abatidos. Y hay hermanos, hay hermanas aquí, y me incluyo, que antes de conocer a Jesús estábamos totalmente abatidos. Emocionalmente totalmente abatidos. Moralmente abatido. Coloque el título que usted en estos momentos siente, pero estaba abatido usted. Estaba muerto. Estaba en el suelo. Oh, Jesús. Amén. Pero Dios cambió mi condición de abatido a victorioso. Gloria. Pero para cambiar esa condición, hubo alguien que estaba lleno del Espíritu de Dios, quien a lo mejor nos habló de Dios y nos hizo recapacitar de lo que yo estaba haciendo mal en ese momento. Hubo alguien que me tuvo que decir: estás equivocado y no estás tomando la mejor decisión. Tus caminos te están llevando a una muerte segura. Pero ese alguien que nos habló tuvo que ser alguien lleno del poder del Espíritu de Dios. Porque de otro modo no me habría convencido. En simples palabras, alguien te dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. En simples palabras, alguien te dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero necesitas en esta tarde tener el Espíritu de Dios y estar convencido de que lo tienes para ir y predicar el Evangelio a aquel que lo necesita. A vendar a los quebrantados de corazón. Todos en algún momento de este Evangelio o de este caminar tuvimos que ser vendados. O algunos tienen vendas todavía. Están en proceso. Están con vendas. Las vendas tipifican tropiezo en nuestra vida como cristianos. Pero hubo alguien que se acercó a nosotros y nos dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto el Señor me envió a predicar las buenas nuevas y a vendar a los quebrantados. Es necesario el Espíritu en nuestra vida para anunciar el Evangelio. Sí es. No lo podemos hacer así como así. No es llegar y salir a la calle a tontas y a locas. Es necesario tener el Espíritu de Dios. Amén. Predicar libertad a los cautivos. Hay cautivos en pecado. Hay cautivos en los vicios. Hay cautivos en la desobediencia. Hay cautivos en rebeldía contra Dios. En pensamientos de perversidad también hay cautiverio. También necesitas de que alguien te diga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha enviado a publicar libertad a los cautivos.
Y en esta tarde y en esta noche hemos sido enviados a publicar libertad a los cautivos. Pero para eso necesitas el Espíritu de Dios. Amén. El Señor conoce mi corazón y conoce tu corazón. Pero hoy es necesario publicar libertad sobre nuestra cautividad. Publicar es decretar. Publicar es algo similar a cuando se promulga una ley que nace en un país determinado y para que la población se dé por enterada, lo publican en un diario oficial y desde aquel momento ya se sabe que esa ley comienza a ser oficial y comienza a regir. Pero en esta tarde necesitamos publicar libertad sobre los cautivos. Amén. Libertad sobre tu enfermedad. Sanidad sobre tu enfermedad. Es necesario publicarlo. Y la noticia más grande que ha sido publicada en nuestra vida no fue nuestro reconocimiento académico, no fue que el hermano Pablo se compró un auto. La noticia más grande jamás publicada no fue que yo me haya graduado de un título. La noticia más grande no es que yo haya sido ascendido en un puesto laboral. La noticia más grande es que yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Y ha sido publicado. Amén. Ha sido visto y ha sido oído. Y teniendo yo el Espíritu de Dios, puedo ir a publicar también libertad a los cautivos. La noticia más grande publicada es que usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Es que usted recibió la salvación de parte de Dios. Aleluya. Y necesitas del Espíritu de Dios todos los días de tu vida. Porque a eso el Señor nos ha mandado, a predicar el Evangelio. Así es. Y con esto quisiera terminar. Pareciera que muchas veces es difícil mantener el fuego ardiendo en nuestras vidas. Es difícil mantener una comunión tan genuina con Dios. Pareciera ser difícil por lo que vivimos día tras día, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestro tiempo, que muchas veces lo dedicamos a otras cosas que no edifican. Pero hoy necesitamos como iglesia decir estas palabras. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se le dio el rollo para que leyera la palabra del Señor y se le entregó el libro de Isaías. Y leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. En esta tarde necesitamos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Ponte en pie en el nombre del Señor Jesús, porque necesitas decir esto con total seguridad y firmeza. Con total convicción. No puedes predicar el Evangelio sin Espíritu. Y cuando me refiero a predicar, es ir a predicar a quienes verdaderamente necesitan oír palabra de Dios. Y usted sabe que necesita oír palabra de Dios. Pero cuando vayas, no vayas solo. Ven lleno del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ir en pos del desamparado. Necesitamos ir en pos del que está necesitado. Necesitamos ir en pos de aquel que le falta, Señor. Necesitamos entregar este mensaje. Necesitamos hablar
quienes nos intentan matar espiritualmente. Pero Señor,